vida para todos. Hay vida en la ciudad. Es tiempo de anunciar. Wow, tengo un tema que tuve ya al decir el nombre alguna complicación en casa. Me dijeron mis hijas algo así como: papá, ¿de eso vas a predicar? Sí, quiero predicar acerca de la venganza. Tema difícil, ¿no? Tengo un amigo que me dice: hay algo que me gusta a la hora de que tú estás hablando, compartiendo la palabra de Dios, que a veces eliges temas que otros no eligen porque por ahí son un poquito difíciles de abordar, ¿no? Hay temas que son complicados, pero he encontrado que nuestro corazoncito muchas veces está dañado, muchas veces nuestro corazón está como afectado por situaciones que hemos vivido en la vida, que todas las vivimos, y muchas veces vamos como llenando esa mochila cada vez más pesada con ese peso extra que nos impide seguir adelante. Hay mucho pasado sin resolver y queremos que la vida nos vaya bien para adelante, pero si no alivianamos la carga, si nosotros no trabajamos para que ese corazón pueda estar sanado, para ese corazón pueda estar en la presencia de Dios, tratado por Dios, bueno, va a ser muy difícil seguir adelante. Hay una palabra que a mí me gusta mucho y que dice que sobre toda cosa guardada debemos guardar o cuidar nuestro corazón, porque ¿de dónde? De ese corazoncito mana la vida. Todo lo que pasa en nuestra vida pasa por nuestro corazón. Nuestro corazón implica nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestras emociones. Entonces, si hay algo que tenemos que aprender a cuidar y guardar, es nuestro corazón. Corazón que se daña, corazón que muchas veces hemos descuidado, pero que creo que la vida nos lleva a valorarnos cada vez más, porque entendemos que si nosotros no estamos bien individualmente, va a ser complicado avanzar en la vida de la mejor manera en un matrimonio, en una familia, en las relaciones donde nos toca a nosotros vivir. También hay un proverbio que me gusta muchísimo y es muy sabio, como todos los proverbios. Este proverbio dice que nunca la maldición viene sin una causa. ¿Alguna vez usted escuchó esa palabra? Nunca la maldición no viene sin una causa. Todo tiene una causa. Todo lo que sientes, todo lo que ahora estás vivenciando es porque algo lo provocó. Pero quiero decirte algo más. Probablemente la causa vino porque alguien provocó tu dolor, provocó tu injusticia, provocó una situación que duele todavía en tu corazón. No solamente que la causa pueden ser circunstancias, a veces la causa son personas. Y nuestro corazón queda tan dañado que uno de los grandes sentimientos que podemos tener nosotros reactivos es el deseo de la venganza. ¿Cuánto hemos escuchado por ahí en amigos o en la calle que dice: el que las hace, las paga? Había otro dicho que dice: dulce es el sabor de la venganza. Claro, somos todos santos acá en la iglesia, el pastor, el ministro, nadie quiere mostrar ese lado oscuro del corazón, pero todos hemos sentido injusticia en nuestra vida. A ver, dígame, ¿usted sintió alguna vez injusticia en su vida? Que a usted le ha tocado vivir cosas que usted nunca se imaginó y cosas que nunca provocó, pero le pasaron. Nuestro corazón puede estar ofendido, porque la vida es tan larga y nos expone a tantas situaciones y personas que muchas veces queremos vivir bien, pero es más fuerte la amargura, el coraje, el rencor que hay en nuestro corazón que otra cosa buena como para seguir adelante. Y la pregunta es: ¿cómo me saco todo esto? Porque muchas veces uno de los sentimientos fuertes es querer vengarnos. No lo decimos con palabras, pero a veces si no te lo dice tu mente, te lo dice tu cuerpo. ¿Cuántas veces nos enfermamos por todo aquello que quedó albergado en nuestro corazón y no logramos capitalizarlo? ¿Sabe por qué vienen todos estos sentimientos, sobre todo el de venganza? Porque así como cuando Dios instituyó la creación y puso un huerto del Edén, ahí había un árbol que era del bien y del mal. Significa que frente a nosotros siempre va a haber un sentido de justicia. Y cuando las cosas no estén equilibradas a nuestro entender, nosotros vamos a estar movilizados.
no vamos a estar tranquilos. ¿Por qué? Porque sentimos que las cosas no fueron justas. Justamente todos nosotros tenemos un sistema legal de justicia interior, y vengarse o querer vengarse es la ejecución de justicia por mano propia. Cuando éramos chiquitos y tenías un hermano, una hermana, un amiguito y te hacía algo, ¿qué es lo primero que hacías? Tratar de vengarte. ¿Por qué? Porque no era justo. Y a veces no esperabas que venga papá o mamá. ¿Qué hacíamos nosotros? Por mano propia. De hecho, ¿sabe qué me pasó una vuelta? De las tantas cosas que me ha pasado en la vida. A los 5 años no encontraban un jardín de infantes, un daycare para mí en esa edad, pero hicieron una salvedad a la vuelta de mi casa. Vivía en un lugar de la ciudad llamada la Villa Italia, y me consiguieron en ese lugar una plaza. Me llevaron a la 1 de la tarde, para las 3 de la tarde estaba de vuelta en casa porque la maestra me devolvió a mi mamá en la puerta de mi casa. Era la vuelta, no tenía ni que cruzar una calle. ¿Sabe qué había pasado? Vi una situación de injusticia. Yo, un niñito acomplejado, vergonzosito, corto, como decía mi papá. No había peor cosa que me diga mi papá: ese nene es corto. Era tímido. Pero ¿qué pasó? No sé, algo salió de mí. Un león salió de mí a los 5 años, cuando un amiguito le quita al otro una cubierta, una llanta, no sé qué, esa cosa como para jugar. ¿Y qué hizo San Silvano? Me puse la capa de super niño y ejecuté venganza. Le pegué una piña al muchachito. Pobrecito, empezó a llorar. Me agarró la maestra de la orejita y dijo: señora, se lo devuelvo. La venganza nace en nuestro corazón porque es propia de nosotros, y nosotros, que somos grandes, retenemos esos sentimientos, o peor, muchas veces explotamos, y nunca la venganza va a construir algo bueno. ¿O no es así? Pero libera, ¿no? ¿Sabe que Confucio, un pensador interesante, conceptos ha dicho este hombre? Dijo: antes de embarcarte en un viaje de venganza, cava 2 tumbas. ¿Por qué? Porque a alguien lo queremos matar, pero en definitiva, ¿quién se daña? Nosotros. Siempre digo acerca del perdón la misma frase. El no querer perdonar por alguien que nos ofendió, nos hizo un mal, es como que uno, se tome un vaso de veneno esperando que el otro se muera. En definitiva, nos hacemos mal a nosotros. Y la Biblia está lleno de ejemplos de esa gente que tuvieron esos sentimientos tan nocivos de venganza. Uno de los primeros ejemplos fue el de Caín y Abel. ¿Se acuerda que Abel hizo un buen sacrificio? El Caín también ofreció algo, pero evidentemente Dios no lo miró con agrado, y eso provocó algo en el corazón. Muchas veces hay circunstancias donde nosotros nos sentimos desaprobados, en competencia, siempre estamos mirando a los demás, y cuando sentimos que algo no fue bueno para nosotros, no fue justo para nosotros, vamos a reaccionar. En ese momento, usted sabe la historia, que esos sentimientos que no cortó en su corazón lo llevaron a asesinar a su propio hermano. Y ahí literalmente en la Biblia hay una frase que es muy importante para nosotros cuando tenemos algún sentimiento que tenemos que canalizar. Y Dios le está diciendo a él: el pecado, Caín, está a la puerta. ¿Por qué Dios le dice que el pecado está a la puerta? Porque él, literalmente dice en la Biblia, se había ensañado en gran manera. Cuando uno está enojado, cuando uno está con deseos de venganza, hay algo que está frente a ti. Y Dios lo que le está diciendo: cuidado, porque si el pecado está a la puerta, puedes decidir bien o puedes decidir muy mal. ¿Cómo decidió Caín? Súper mal. Mató al otro por sus sentimientos no arreglados en su corazón. Y cuando Dios le dice que el pecado está a la puerta, le está diciendo esto: si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. Por eso no te dejes dominar por él. Pero ¿cómo frenar ese sentimiento de reacción cuando la venganza está en nuestro corazón? Había otro que
que tenía odio en su corazón. Un tema de dos hermanos. De hecho, todavía todo esto que estamos viviendo a nivel global, que tiene que ver con guerra, que tiene que ver con todo esto no resuelto, y que dentro de mi corazón creo que no va a haber bomba que arregle algo que nació en el corazón de una familia, en particular de dos hermanos. El odio entre Jacob y Esaú, de Esaú a Jacob. ¿Por qué? Porque aparentemente Dios se equivocó, porque el que tenía que tener toda la mejor parte por ser el primogénito era Esaú. Y en ese misterio de Dios yo no entiendo por qué en alguna parte de la historia Dios dice a Jacob amé y a Esaú he odiado o he aborrecido. Entonces, ustedes saben la historia, también un engaño de hermanos, Jacob complotado con la madre, lindo matrimonio, linda familia tenían, todos divididos, todos tratando de hacerle mal al otro, provocó que Esaú tenga coraje en su corazón. Y la Biblia dice que Esaú odiaba a Jacob por haberle quitado la bendición de su padre y tenía planes de matarlo a su hermano tan pronto como su padre muriera. Esaú solo estaba esperando el momento para matarle. ¿Por qué? Porque había deseo de venganza en su corazón. Otro ejemplo más tenía que ver con esos sentimientos nocivos que tenía el rey Saúl. Él era llamado por Dios, tenía un buen porte, tenía toda la autoridad como rey, pero le faltó un poquito de valentía que se encontró en un muchachito que vino como para hacer un favor a los hermanos en medio de la guerra. Usted conoce también esa historia. Ahí estaba Goliat, estaba David, lo vence. Entonces, claro, el favor del pueblo vino sobre David, que sintió en su corazón Saúl. Competencia, envidia, odio, celo. Nadie está libre a tener situaciones en la vida donde no reaccionemos emocionalmente y volitivamente. Fíjense qué interesante es la reacción de Saúl. En vez de bendecir al muchachito que le salvó el reinado y le salvó al pueblo su existencia y le aseguró una victoria simplemente por creer en el Señor, en vez de tener sentimientos nobles a ese muchacho, lo llamaban porque encima el muchachito tocaba, ministraba y el demonio se apartaba de este loco que estaba perturbado fuera de la gracia de Dios. ¿Y qué hacía Saúl? Le tiraba lanzazo al muchacho. O sea, cuando uno ve a una persona está loca. No entra en razón. Explíquele a ese rey. No, te tira un lanzazo cuando le quieras explicar. Mire, con los impíos hay que tener cuidado. Porque si usted se mete a hablar con un impío, termina impío. Hay conversaciones que no tiene que ni empezarlas con gente que no está dispuesta a negociar, a asumir su culpa, ni a querer cambiar. Se tiene que esconder de esa gente y tener una sabiduría suficiente como para saber cuidarse de esas personas. Jamás David sacó de la pared una lanza que le habían tirado para devolverla en venganza. Siempre David cuidó su corazón para que los sentimientos nocivos no se apropien de su voluntad. De hecho, en alguna oportunidad el rey estaba en una cueva descansando, también historia conocida. Se acerca a David, le corta un pedacito del vestido como para decirle, amigo, si en mí estaba podría haberte matado, pero te he respetado. Y aún con esa actitud tan benévola, él se siente medianamente mal. ¿Por qué? Porque había tocado a un hombre de Dios y él tenía en su corazón ese deseo de agradar a Dios y no dar rienda suelta a sus pasiones, a sus pulsiones y sobre todo a su coraje. Otra historia que otro día la podemos ampliar porque es impresionante. Tiene que ver con un hijo de David llamado Absalón. Absalón tenía una hermana llamada Tamar, otros hermanos que eran de la misma madre, pero tenía un hermanastro que era de otra madre, todo un tema de familia. Entonces, este Amón era el que iba a heredar el reino de su padre David. Pero resulta que este Amón, hermanastro de todos estos, viola a Tamar, la hermana. Entonces, ¿qué hizo Absalón? Se venga de este. ¿Y qué pasa en ese momento? Toma coraje de Amón, pero también empezó a tomar coraje del padre. ¿Por qué tomó coraje del padre? Porque el padre nunca defendió a su familia.
nunca vino a atender a su hija o a su hijo o a hacerse parte del asunto. Un padre que te desatendió, que te abandonó, que nunca se hizo cargo de lo que tú podías resolver solo porque no te quedaba otra, produce coraje en el corazón. Y este muchacho asesina a su hermanastro. ¿Y cuál era la próxima víctima que había para su venganza? Su papá. El padre tiene que escapar de su hijo. Es un cuadro horrible, pero que hoy también coincide con esta realidad. Quizás no hay hijos que quieran asesinar literalmente a su padre, pero guardan sentimientos nocivos, de abandono, de falta de misericordia, de falta de cuidado. Y el corazón es lo que más hay que cuidar, porque cuando el corazón se daña, la persona puede tener cualquier tipo de sensaciones y de sentimiento en su corazón. Sobre todo los malos son dañinos, porque si no se frena ese círculo vicioso, en algún momento hay una explosión. Si no es hacia afuera, es hacia el corazón. ¿Y cuántos tenemos resentidos en la vida que no han podido resolver los abandonos, los pleitos, las injusticias, las ofensas? Y todos nosotros, que somos seres humanos que habitamos en la tierra, estamos expuestos a ese tipo de reacciones también. Fíjense que en el tiempo ya de la ley, Dios se mete en el asunto porque el pueblo tenía que resolver conflictos. Donde hay gente hay amor, pero también hay conflictos. Y no es que la gente los hace, nosotros también. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos perdonar a nuestros deudores como también nos perdonó a nosotros. La palabra de Dios dice que nos ofenden, pero que también nosotros ofendemos. Y le puedo asegurar que si ofende a la otra persona a sabiendas y con intención, pero sin querer, también ofendemos. Y el dolor del otro, queriendo o no, es real también. Así que todos estamos metidos en este asunto, y Dios, que estaba organizando las leyes para su pueblo de convivencia, Él establece algunas cuestiones muy interesantes. En el tiempo de la ley esto funcionaba así como resolución de problemas o conflictos. Se establece lo que es llamado la ley del talión. Hay dos versículos que después Jesús está refrendando ahí en Mateo 5, una de las citas que tenemos en el Nuevo Testamento. La ley del talión tiene que ver con eso que comúnmente llamamos como ojo por ojo, diente por diente, y sigue, mano por mano, pie por pie. El que las hace, las paga. ¿Quién lo decía? La ley. Interesante. Así se solucionaban problemas en el tiempo de la ley. ¿Por qué? Porque eso se establecía como justicia proporcional al daño recibido. ¿Por qué queremos vengarnos? Porque el que las hizo tiene que pagar por el daño que me hizo en el corazón. Pero fíjense que estábamos hablando de David. Y David toma otro camino. David estaba siendo parte de esta historia donde la legalidad le hubiese dado la oportunidad de vengarse de todos los enemigos, y eran muchos, a tal punto que en un momento no lo quería nadie a David. Obviamente el enemigo no lo quería, pero los amigos tampoco lo querían. Su propio pueblo, su propio rey lo estaban buscando. Él se va a la tierra de los enemigos, pero los enemigos decían, no, este nos está engañando. Había un momento donde todo el círculo alrededor de David era enemigos por todos lados. No tenía un lugar donde refugiarse. ¿Dónde piensa usted que David se refugió? Lea los Salmos y ahí podemos ver que el refugio, el castillo, el lugar de seguridad de David siempre fue el Señor. ¿No le parece que a usted en la vida le pasó lo mismo? Que no sabe en quién refugiarse, en quién confiar. Todos te dejan, nadie te dice la verdad. Todos son bastante desleales. Y llega el momento donde usted dice, lo único que me queda es Dios. Y si te acompaña tu esposa, tu esposo, un buen amigo, agradece a Dios. Porque hoy en día hay una escasez de buena gente y con el corazón de Dios para que esté a nuestro lado. Entonces David toma otro camino. Él nunca atacó a Saúl. Como respuesta, jamás le devolvió una lanza. Pero él empieza a canalizar sus sentimientos. Y ahí es donde muchos de los salmos hablan de lo que los teólogos dicen
que son los salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios. ¿Alguno escuchó lo que significa salmos imprecatorios? Bueno, en los salmos hay salmos poéticos, hay salmos proféticos, hay salmos mesiánicos, y están los imprecatorios. Y mi hija ayer me dijo que podríamos llamarle los salmos embroncatorios. Porque son esos salmos donde salen los sentimientos de odio, de venganza, de dolor, de conflictos no resueltos, y empieza a canalizar esos sentimientos fuertes. Ahora, él canalizaba esos sentimientos en Dios. Y estos salmos imprecatorios reflejan sentimientos de indignación y dolor ante la injusticia y buscan la intervención de Dios para castigar a los impíos y proteger a los justos. Él estaba en la ley, pero tenía un buen corazón y dijo: yo no voy a actuar con algo que dañe mi propio corazón o que me deje realmente mal. Mi pregunta es: ¿está bien manifestar el odio, el coraje y lo que está mal? ¿Es lícito abrir el corazón? Sí. Dios te está diciendo a través de esta palabra que esos sentimientos hay que expresarlos. Uno nunca va a poder manejar bien lo que primero no lo asume. Es como la adicción. Hasta que el adicto no asuma que está en una adicción, no empieza su proceso de sanidad. Es horrible decir: soy un mentiroso, soy un drogadicto, tengo coraje, no soporto la vida de mis padres se murieron y todavía los odio. Esto es liviano a lo que es la realidad. Hay cosas muy oscuras, muy pesadas. Pero en algún momento hay que abrir el corazón. ¿Y sabe qué entendió David? Que la venganza tiene que ser saldada, pero que él no iba a ser el brazo ejecutor de esa venganza, sino que encontró en Dios un agente de venganza mucho más justo que él y liberador para su vida. El Salmo 94 dice: Jehová es Dios de las venganzas, Dios de las venganzas. Muéstrate. ¿Qué necesitamos? ¿Venganza? Sí. ¿Existe la venganza? Sí. Pero el problema es cuando yo quiero ocupar el lugar de Dios. Cuando yo quiero poner las cosas en orden. Y en definitiva termino hiriendo mi propio corazón. Sigmund Freud, alguien que aportó mucho para la conducta del ser humano, dijo algo que en este caso, porque algunas estupideces dijo el hombre también, pero en este caso dijo algo muy acertado. Dice: la emoción que no se expresa no desaparece, se queda en el cuerpo y se convierte en sufrimiento. Estaba escuchando una señora también, una especialista en conducta humana, y está absolutamente comprobado. Usted puede darme mucho más precisión acerca de todas estas cuestiones científicas, y está comprobado que mucho del origen del cáncer, que podemos hablar de alimentación, podemos hablar de estrés y de muchas cosas, está asociado a conflicto no resuelto en el corazón. La falta de perdón activa enfermedades. No se puede vivir en un corazón con odio y resentimiento cuando decimos que somos templo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no tiene lugar en nosotros porque hay tanto odio, tanta sed de venganza y tantas cosas que al final es pecado que nos hace mal, porque el pecado nos trae muerte. El pecado nunca trae algo bueno en nuestro corazón, pero desgraciadamente nunca tenemos un espacio para poder abrir el corazón, y es terapéutico. En Santiago dice que debemos confesarnos unos a otros para ser sanados. No significa que el otro te va a perdonar, ni que tengas que andar diciendo todos tus pecados a cualquiera, pero con alguien podés hablar. Con alguien hay que abrir el corazón. Hey, pastor, me está pasando esto y esto. Siempre Dios va a traer una palabra terapéutica de parte de tu pastor. Para eso estamos, para eso oramos, para eso nos preparamos, para eso estamos abrazando ese llamado de poder acompañar a nuestras ovejas dolientes en sus procesos. Los pastores necesitamos otro pastor que nos ministre. Usted necesita un pastor, pero yo también necesito un pastor.
Y gracias a Dios que no son muchos, pero hay gente de Dios con las cuales yo tengo la confianza para abrir absolutamente mi corazón y en ese marco poder empezar esa liberación. San Pablo decía, enojaos, pero no pequéis. Airarse, enojarse, tener coraje, sed de venganza. Lo que te está diciendo, asume tu sentimiento, asume tu dolor. No podemos ser parte de ese sistema hipócrita que muchas veces hay en nuestros marcos religiosos, para que los hermanitos nos vean que somos santos y nosotros adoramos al Señor y acá no hay pecado, no hay sentimiento, no hay malas experiencias, no hay daño, no hay nada. Sí, hermano, eso está. Pero necesitamos aprender a canalizar eso para que eso no tome gobierno en mi vida. Airaos, pero no pecáis, como sigue diciendo la palabra. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa? Que lo asumes, que tienes que asumir ese sentimiento, pero tienes que actuar rápidamente para que no sea parte de tu vida. Y llegamos al Nuevo Testamento y hay Jesús, este Jesús que amamos, ese Jesús que queremos imitar, ese Jesús que vino a transformar nuestra vida, cambia totalmente las reglas. Ahí, en San Mateo 5, Él está hablando una oportunidad y una opción que nosotros deberíamos tomar. En el Nuevo Testamento Jesús supera la justicia retributiva del ojo por ojo con una postura de amor, de gracia y no violencia, proponiendo perdonar en lugar de buscar la venganza. Y yo quiero decirte que la venganza va a pasar, va a suceder. No hay nada que no sea ajeno a la mirada del Señor y nada que no se pague. La venganza existe porque Dios es Dios de venganza. Y Jesús dice, ustedes escucharon de esta manera. Quizá ustedes escucharon de esta manera de Jesús sus padres le modelaron esta manera de vivir. Donde ustedes están, hablan de resolución de conflictos de esa manera violenta. Jesús dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistáis al que es malo, ante a cualquiera que te hiere en una mejilla derecha, devuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2, y al que te pide dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús con esto? Cambiando las reglas. Lo que está diciendo que lo que está mal, pero tú puedes vivir una vida sin reaccionar a lo malo que el otro hizo, porque en definitiva, si reaccionamos somos parte de la misma moneda. Por eso después se nos enseña que debemos vencer al mal ¿con qué? ¿Y qué hace la venganza? Vence al mal con el mal. Mal, más mal, dígame si sale algo bueno. Malísimo. Entonces ahí el Señor le vuelve a decir, ustedes oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Dónde escuchamos eso? En la ley. Jesús le estaba hablando a una comunidad judía donde ellos se manejaban bajo estos parámetros. Pero ahora el Señor les dice, yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, oren por los que os ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre injustos e justos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? A ver, vamos a ir tomando una conclusión. ¿Tenemos sentimientos? Sí. ¿Tenemos que cuidar el corazón? Sí. ¿El corazón se puede dañar? Obviamente, porque la maldición tiene una causa y muchas veces la causa tiene que ver con personas. Y esos sentimientos quedan albergados en nuestro corazón. Y si yo no hago algo para sanar ese corazón, para canalizar
toda esta carga que tengo, este peso de odio y de tanta cosa oscura en mi corazón, puedo autodestruirme y destruir a los que tengo al lado. Todo pasa por el corazón, de él mana la vida. Tu vida depende de cómo esté tu corazón. Si tu corazón no está bien, es tiempo de decirle: Señor, yo necesito aprender y traer mi corazoncito para que tú lo ordenes, para que pueda perdonar y que pueda reordenar todas esas cosas que está dañando mi corazón. Ahí en la primera carta de Pedro dice algo que yo quiero compartirte ahora, porque ahí está el secreto de poder aprender a vengarse. Iba a decir, ¿cuántos quieren aprender a vengarse? No queda muy bien. Pero sí, eso hay que tratarlo. Eso tiene que salir del corazón. ¿A cuántos Dios le está hablando? Amén. Te está hablando el Señor. Mirá, y si no te está hablando hoy, guarda esta palabra, porque la vida te va a dar todas las ocasiones para poder recibir esto que hoy estamos recibiendo. Dice 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Léalo conmigo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Nada de lo que te hicieron va a pasar por inocencia. Nada de las ofensas que te hicieron están arregladas en el cielo si la persona todavía no lo arregló. Es más, los demás pueden hacer lo que quieran, pero el secreto es qué va a pasar con tu corazón. ¿Qué va a pasar con tus sentimientos? Y esta palabra es sanadora porque dice que la justicia se va a hacer, pero Dios es el que tiene la autoridad y la soberanía para que yo pueda encomendar mi causa a Él que juzga justamente. En el nombre de Jesús, yo te digo que en este día Dios te da una palabra para liberarte, que toda causa pendiente que la pongas en la presencia del Señor te va a alivianar tu corazón, pero va a haber alguien más grande que tú, más justo que tú, que te va a sanar, que va a restaurar y que se va a encargar de hacer lo que de mala manera muchas veces pasó por tu corazón dañado, que no te conviene hacer. ¿Cuántos creen que hay un Dios justo? ¿Cuántos creen que los daños que te hicieron Dios los vio? Pero también quiero decirte que Dios se encarga de poder solucionar aquellas cosas que son cuentas pendientes y que están albergadas en tu corazón en forma de dolor. Póngase de pie, por favor. Toda palabra nos pide una respuesta. Toda palabra nos pide que nosotros hagamos una decisión. Tú decides, yo decido cómo va a funcionar esta venganza que a veces siento en mi corazón. Yo les dije que San Pedro nos está diciendo que así como Jesús, que no abrió su boca, que no se defendió, Él encomendó la causa al que puede juzgar justamente. Ahí está. ¿Cuántos saben que Dios se encarga de nuestras necesidades? ¿Confías en Dios en eso? ¿Cuántos confían que cuando pecamos y vamos a la cruz de Cristo, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado? Ahora, ¿puedes confiar de que Dios se va a hacer cargo de tus enemigos? No vengarse también es una forma de confiar en Dios. Porque cuando quiero hacerlo, digo que se encargue Dios. Yo no puedo albergar en mi corazón la mugre, la basura ajena, el pecado ajeno,
lo malo del otro, se queda a vivir en mi corazón por mis recuerdos y por mi sed de venganza sobre todas las cosas. Hay que ser más fuerte para perdonar que para vengarse. Porque vengarse es ir con toda la fuerza hacia el enemigo. Ya la tenemos la fuerza, mi coraje quiere salir. Nos sale por los ojos, por la oreja, nos sale el odio. Pero cuando tengo que perdonar, significa que tengo que reposicionar esa fuerza contra mí mismo. Y ahí hay que ser más fuerte. Porque es más fuerte liberar pulsiones que controlar y dejarle al Señor que Él se encargue de mi vida. Perdonar es ir con toda la fuerza hacia nosotros mismos. Había un hombre entre el 1500 y 1600, un hombre notable, un hombre que usted puede saber un poquito de su biografía. Él se llamaba el Sir Francis Bacon y él dijo: vengándose uno se iguala a su enemigo, perdonándolo se muestra superior a él. Pero nosotros creemos que somos ganadores. Cuando me la cobré, ahí está. ¿Qué ganamos? Absolutamente nada. Más de una vez este santo pastor ha tenido tantos sentimientos encontrados. Y hay mucha palabra que yo guardo en mi corazón. Le voy a pasar algunos de mis tesoros. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti, dice, ¿no? Cuando usted guarda la palabra, te evitas hacer algún asunto que no corresponde. Cuando yo estoy ahí, ungido para el otro lado, me cambia hasta el color de mi cuerpo, ¿sí? Me viene una palabra, y es una palabra de sabiduría. En la ira del hombre no actúa ¿quién? La justicia de Dios. ¿Quién decide cómo se solucionan los asuntos? Nosotros. O lo solucionamos nosotros a través de la ira, o lo soluciona el Señor con su justicia divina. Pero cada vez que usted quiere solucionar el problema, Dios no se entiende de eso. Pero en la justicia del hombre sí actúa la justicia de Dios. ¿Has sido ofendido últimamente? ¿Estás viviendo situaciones donde tú crees que alguien tiene la culpa? Donde te han dañado, te han empobrecido, te han juzgado, te han acusado. Seguramente, sí. Mira, antes de orar, yo quiero también recordarte Romanos 12. Romanos 12 dice: amados, no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, diga conmigo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Venganza va a haber, pero yo no la voy a hacer. Y cuando tú logras confiar que el Señor va a ejecutar confianza en ti, ¿sabes lo que has logrado? Has logrado perdonar. Porque el asunto sigue vigente, pero no está en mi corazón. Eso está allá. Eso lo tiene el Señor. Mi vida, mi espíritu no va a ser un galponcito para guardar odio. Va a ser un templo del Espíritu Santo. Cuando tú transfieres tu causa al Señor, te vas a liberar y vas a ver al que te agredió. Yo me lo puedo encontrar en la calle y he pactado conmigo que aún a la persona que más me ha dañado, en el amor del Señor, yo lo puedo abrazar, yo lo puedo bendecir, y si me pide ayuda, yo tengo que estar. Otro asunto es que aprendas a cuidarte, que ya no sea una amistad que vas a seguir cultivando, persona no conveniente. Eso de cuidarse es sumamente importante, pero hemos sido liberados. Cuando transmites al Señor esa carga, ese coraje, es porque ahí está manifestándose el perdón del Señor. Cierra sus ojos por un momento. Y aquí en este espíritu, yo te animo que pienses, que hables con el Señor. Probablemente estás viviendo una situación, una realidad buena, porque estás haciendo cosas buenas, soñando cosas futuras, estás decidiendo bien. Probablemente estás en un tiempo donde estás aprendiendo de la vida. Quizás te has levantado en situaciones difíciles, te ha ido mal.
Pero quizá en tu corazón todavía estás peleando con culpables. Quizá tu corazón todavía está peleando con sentimientos de vacío, de abandono, muchas veces sentimientos de violencia, tantos sentimientos con los que puedes estar conviviendo cada día. Quieres ir para adelante, pero siempre viene un pensamiento que te tira hacia atrás. Siempre parece que estás tratando de reprimir un sentimiento de violencia, y como tenemos culpa porque somos hijos de Dios, es como que a veces no sabemos dónde ubicar en nuestro corazoncito todo eso que quedó como una gran deuda sobre tu vida. Yo quiero decirte en el nombre del Señor Jesús que es válido que recuerdes el daño. Es válido que tú asumas que algo pasó en tu vida, que toda maldición tuvo una causa, y quizás la causa la provocaron personas. Pero también quiero decirte que por encima de tu vida, el Señor se levanta en este tiempo y Él quiere ayudarte. Él es el juez justo. Él tiene autonomía. Él tiene autoridad. Él tiene una soberanía que nada escapa a sus ojos, a su vista. El Señor puede sentir el dolor de tu corazón. El Señor puede saber las palabras que hay en tu contra, porque Él mismo sufrió oposición de pecadores. Él fue resistido. Él fue acusado injustamente. Él fue leído equivocadamente. Él fue condenado. Él fue escupido. Él fue dañado. Él fue asesinado. Él llevó dolores. Él llevó el dolor del abandono, aún de sus propios amigos. Y aún en la misma cruz del Calvario, Él tuvo el abandono del Padre, porque le dijo: papá, ¿por qué me has desamparado? Yo quiero decirte que ese Dios es el que te conoce y no te quiere dañado, no te quiere contaminado, porque Él sigue pensando que te sigue amando. Él sigue pensando que Él te quiere usar. Él sigue pensando que lo que más quiere ver en tu vida es una sonrisa cada día, levantarte y seguir adelante, porque todavía hay cosas buenas en la vida que te están esperando.